Jacques Cousteau no solo filmó peces y el fondo marino, filmó algo en Djibouti que lo obligó a borrar las cintas de grabación para evitar el colapso del sistema. Soy Planeta Oculto y hoy abrimos el expediente 2035. Bajamos una jaula de acero galvanizado reforzado de 20 milímetros, con una vaca muerta de 400 kilos como cebo. Visualiza la escena: un bloque de metal diseñado para resistir el ataque de un tiburón blanco. Cuando la jaula rompió la superficie, el impacto visual paralizó a la tripulación del Calypso. La estructura estaba totalmente aplastada, como si una prensa hidráulica la hubiera estrujado con la facilidad con la que tú doblas una lata de refresco. Pero lo que dejó a los hombres de Cousteau en shock no fue el metal retorcido, fue la limpieza del desastre. Dentro de esa jaula no quedaba ni un solo hueso, ni rastro del animal, nada. Era como si la vaca hubiera sido succionada fuera de la jaula a través de huecos donde apenas cabe una mano humana, sin desgarros ni lógica biológica. Sucedió en junio de 1963, Gubet al-Karab, en Djibouti. Jacques Cousteau ordenó apagar las cámaras, borrar los registros y zarpar sin mirar atrás. Bienvenidos a Planeta Oculto. Hoy no estamos aquí para ver documentales de domingo. Vamos a entrar en el anexo técnico que Cousteau intentó enterrar. Lo que ocurrió en el Pozo de los Demonios fue una colisión con una fuerza física que desafía la ingeniería. Mientras el Calypso cruzaba el estrecho de Bab el-Mandeb, los sensores registraron una actividad acústica masiva a 100 metros bajo el casco. Dato forense: no eran ballenas ni corrientes. Era un pulso rítmico que hacía vibrar las planchas de acero del laboratorio. Cousteau dijo que eran simples remolinos, pero el dinamómetro registró una tracción de 8 toneladas hacia el fondo. El Calypso, un buque de 1000 toneladas, empezó a escorar peligrosamente. Algo desde la negrura estaba remolcando el barco hacia el centro de la caldera volcánica, con potencia mecánica absoluta. Cuando recuperaron la jaula, Cousteau examinó las marcas. No eran dentelladas. Eran surcos profundos donde la capa de zinc se había decapado por la fricción de algo liso y extremadamente duro. El acero brillaba como un espejo. Cousteau no dijo una palabra. Sus ojos mostraron una rigidez que nadie en la tripulación había visto jamás. Poco después, 2 buzos bajaron a liberar la hélice, y a escasos 20 metros lo vieron. No era una roca, era una sombra inmensa, gris pálido, que se extendía más allá de los focos. Tenía una piel lisa, casi sintética, y se movía con una eficiencia mecánica aterradora. Aquello no cazaba. Estaba evaluando nuestra presencia. Éramos ruido insignificante en su dominio. Cousteau dio la orden: sella los registros. Esto nunca ocurrió. Fue el momento en que entendí que el comandante era un auditor de riesgos encargado de custodiar un silencio necesario para que el sistema no colapsara. Ya somos más de 1000 auditores analizando la red. Si crees que hay algo más bajo el agua de lo que nos cuentan, únete a la resistencia. Estamos construyendo el archivo prohibido más grande de la red. Vamos a por los 2000 suscriptores. Damos un salto en el mapa, pero la firma técnica es la misma. Octubre de 1978. Fosa Atlantis 2, en el Mar Rojo. Si el incidente de Djibouti fue un aviso físico, lo que ocurrió esa mañana fue el fallo definitivo de la matriz. Pero para entenderlo, hay que hablar de Serge. Él era el oído de Cousteau, un ingeniero jefe de acústica encargado de interpretar lo que el abismo intentaba decirnos. Serge no buscaba cantos de ballenas. Era un especialista en frecuencias subsónicas, contratado para captar el latido tectónico de la Tierra. Su puesto estaba en un cubículo de 4 metros cuadrados, lleno de osciloscopios y grabadoras de cinta abierta, que hoy serían piezas de museo, pero que entonces eran la única forma de escuchar el pulso del planeta. Aquella mañana, el trabajo de Serge era monitorear los hidrófonos de titanio estacionados sobre una depresión donde el agua se vuelve metal líquido. A las 11:15, el silencio de su cabina se rompió por algo que no figuraba en ningún manual. No fue un estruendo,
Fue una presión física, una vibración constante que Serge sintió primero en la base del cráneo y luego en el esternón. Miró el osciloscopio y la línea verde se convirtió en una sierra frenética de picos imposibles. El barco entero empezó a cantar. El sonido subía por las tuberías y por el propio suelo de la cabina. Sentías que tus propios molares iban a estallar por la resonancia estructural. Aquí te lanzo la pregunta clave. ¿Qué harías si al bajar un micrófono a 2000 metros, donde no debería haber vida, lo que escuchas es a una civilización entera gritando? Serge hizo lo único que un experto con los nervios templados podía hacer. Rebobinó la cinta magnética y aplicó un variador de velocidad para traer ese pulso geológico a un rango que el oído humano pudiera procesar. Lo que salió por los altavoces le heló la sangre a todos los presentes. No era el rugido de la tierra, eran voces. Miles de voces humanas superpuestas en una agonía absoluta, gritando al unísono con una sincronía que ninguna multitud en la superficie podría lograr jamás. Era un sonido húmedo, presurizado, como si las cuerdas vocales de una civilización entera vibraran bajo el peso de 2 kilómetros de agua salada. El efecto fisiológico fue brutal. A Serge y a su compañero les empezó a brotar sangre por la nariz. Era la presión acústica rompiendo los capilares. El sonido inducía una depresión suicida que no les pertenecía, como si la desesperación de la fosa se filtrara en su química cerebral. Estaban atrapados en una habitación de metal que gritaba con la desesperación de 1000 condenados. ¿Cómo es posible que a esa profundidad existan voces? Aquí es donde nuestra auditoría conecta los nodos. En los videos anteriores hablamos del Titicaca como almacenamiento y de la Antártida como procesador. La fosa Atlantis 2 es el terminal de salida de audio de la red planetaria. Cousteau entró en la cabina caminando sobre los vidrios rotos de los monitores estallados. Su rostro era una máscara de piedra fría. No preguntó por la salud de sus técnicos. Miró directo a los carretes. Confisquen las cintas, borrad las bitácoras y destruid los registros. Esto nunca ocurrió. El compañero de Serge nunca se recuperó. Se quitó la vida 2 años después dejando una nota. Siguen cantando en mi cabeza. Oficialmente, la misión fue para recolectar sedimentos, pero los registros de la Marina francesa dicen que 4 técnicos fueron retirados por fatiga psicológica. No fue fatiga, fue el contacto directo con la frecuencia de una tecnología que nos considera simple ruido acústico. Para cerrar este expediente, debemos ir a 1969, Micronesia, Laguna de Truk. Si creías que el sonido era aterrador, lo que ocurrió aquí desafía las leyes de la materia. Truk es el mayor cementerio naval del planeta. 60 barcos de guerra japoneses hundidos en el año 44. El objetivo oficial era filmar los restos para la televisión francesa. El objetivo real, el que figura en su carpeta de Seguridad Nacional, era investigar por qué los radares de los aviones sufrían desviaciones de 12 grados exactamente sobre el centro de la laguna. Bajamos a 60 metros de profundidad. A esa cota, el nitrógeno empieza a acariciar el cerebro con la borrachera de las profundidades. Pero no fue la narcosis lo que paralizó a los buzos. Entramos por una de las escotillas del carguero Shinkoku Maru. Los focos revelaron una escena que ningún simulacro te prepara para procesar. Había huesos humanos por todas partes, mezclados con herramientas y máscaras de gas. Pero lo inquietante es que estaban agrupados en las esquinas, como si buscaran un último refugio de aire que nunca llegó. Lo aterrador ocurrió en la cabina de radio. Un buzo iluminó un uniforme completo de oficial japonés que colgaba de la pared. El uniforme no estaba flácido bajo el agua después de décadas. Se mantenía erguido, firme, con las mangas y los hombros inflados. Ocupaba el volumen exacto de un cuerpo sólido e invisible que lo estuviera vistiendo en ese instante. En ese momento, la temperatura del agua bajó de golpe y el medio cambió de textura. El agua se volvió espesa y aceitosa. Una masa orgánica oscura brotaba de las rendijas del suelo.
El barco parecía estar sangrando petróleo viejo con un olor orgánico penetrante que atravesaba incluso los reguladores de aire. Al intentar salir de aquella tumba, uno de los técnicos sintió una resistencia elástica en su tobillo izquierdo. No era un cable ni un trozo de red, era la presión física de una mano humana cerrándose con fuerza mecánica imposible. El técnico logró soltarse pateando, pero al subir a la lancha, el equipo comprobó que el caucho de su aleta estaba estirado y deformado para siempre bajo una presión que no debería existir. Aquí tienes la conclusión de la auditoría. Estos 3 puntos no son accidentes geográficos caprichosos, son zonas de fricción técnica. Son puntos donde la red que Cousteau llamó el disipador en México realiza procesos de reciclaje de energía biológica de la litosfera. Por eso los huesos desaparecen en Djibouti, las voces se graban en el Mar Rojo y los uniformes mantienen la forma en Micronesia. Son residuos de una tecnología de escala planetaria que utiliza la materia orgánica como combustible para sus procesos de estabilización. Jacques Cousteau se llevó el secreto a la tumba en 1997, pero sus últimas palabras en el Baikal confirmaron que él sabía que no somos los dueños del océano. Somos intrusos en una instalación técnica de 12.000 años de antigüedad. Estamos a menos de 10 años de 2035, la fecha que Cousteau marcó como el punto de no retorno. Los nodos están despertando porque nuestra actividad industrial está golpeando el radiador de una máquina milenaria con martillos de madera. Si has llegado hasta aquí, ya eres parte de la resistencia informativa de Planeta Oculto. No aceptes la versión oficial de los documentales. La red está activa, las fosas están gritando y el tiempo se acaba. Suscríbete si quieres estar del lado de los que ven la frecuencia antes de que se apague definitivamente. Estamos construyendo el archivo prohibido más grande de la red. Fin del expediente técnico. Las 3 fosas han sido auditadas. La red está conectada. No estamos preparados.